en cuanto a cuestión articular, pues es esto, abrís, cerrás, ¿verdad? Apertura, cierre. Entonces, el clic simple es apertura o cierre, ¿verdad? Y el clic recíproco es apertura y cierre. O sea que en el clic simple solamente en un juego de movimientos, o sea, de A, vas a oírlo nada más una vez, y en el recíproco vas a oír 2 veces el ruido. Y en el mismo lugar. ¿Ya? Sí, hoy sí, doctor, gracias. Vale. A ver. Yo, doctor, buenas tardes. Con respecto a incompatibilidad estructural, en adhesiones decía que ¿verdad que se iba a pegar el cóndilo en lo que es la cavidad glenoidea, o es el disco articular el que se iba a pegar y que se iba a crear un tejido fibroso? Y que eso le iba a... Pues se pega el ensamblaje cóndilo disco completo. Pues todo, entonces las dos piezas. Es toda la pieza, correcto. ¿Y ese tejido fibroso a qué se debe? Si te fijas ¿qué leíste en la etiología? Que es por falta de lubricación. Espérame. Espérame. Ahí te estoy poniendo las dos pantallas juntas. Vamos a ver. Incompatibilidad. Adhesiones. Es la unión mecánica y permanente a consecuencia de pérdida de lubricación efectiva y la formación de tejido fibroso en los compartimientos discales. Ahí donde te dice que es todo el ensamblaje, ¿verdad? Entonces, la falta de lubricación, o sea, si vos te fijas, una falta de lubricación podría impedirse, pues te podría deberse primero a un trauma. O sea, hay algún golpe, ¿verdad? Que genera el tejido fibroso y perdés las células que el tejido que está encargado de lubricar, ¿verdad? Donde están todas las células sinoviales, eso se fibrosa y se pierde, ¿verdad? Entonces el trauma es una posibilidad de que haya una adhesión. Y la segunda razón que puede haber es una enfermedad degenerativa de la articulación, ¿verdad? Entonces, las enfermedades degenerativas, pues ya las vimos, ¿verdad? Están en la clasificación y básicamente es la osteoartritis y el desplazamiento discal sin reducción. ¿Ya? ¿Te quedó claro, Eduardo? Sí, y también tenía otra. Cuando hay cuando las eminencias a vos te respondí, ¿verdad? Sí. Correo. Ok. Sí. ¿Te llegó? Sí, gracias. Okay. También esa es una malformación congénita cuando las eminencias son demasiado pequeñas y el cóndilo pasa anterior a estas eminencias. Eso sería lo que tenía duda es que cómo hace el paciente para poder regresar el cóndilo. A veces no puede. En ese caso leí también que decía que el paciente llega con la boca abierta. Correcto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para que no vuelva a surgir eso, a pasar? Pues mira, pues puede haber y esas ya son partes quirúrgicas reconstructivas de las cuales yo ya no sé. Entonces ahí ya se tiene que preguntar a un cirujano a ver cómo abordan eso desde las malformaciones, ¿verdad? Entonces, pues desde pequeño, pues cuando el paciente va creciendo, pues tal vez de repente no es tan evidente, pero a medida ya la persona va adquiriendo el tamaño, ¿cómo te puedo decir? La complexión física definitiva, pues ahí sí se va a ver. Entonces el funcionamiento va a ser desde un primer momento, va a ser malo. Entonces ahí la persona pues va a tener que consultar con un maxilofacial y preguntar. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer para poder ayudarle en eso? Pero ya más allá de eso, realmente en el tema de luxaciones, pues es más común ver que el paciente se luxa como consecuencia de un golpe, como consecuencia de la deformación de los tejidos ligamentosos que quedan muy estirados, una cosa así.
pero para serte sincero, yo nunca he visto a alguien la cavidad glenoidea más pequeña que el cóndilo. Eso sí, no sé, no te lo podría explicar. Me imagino que algo con el maxilofacial. Gracias. Doctor, entonces, espérese, que tenga... espérese, voy a contestar y después a Marvin ayer le voy a contestar. Me pregunta, primero que hay unas preguntas. Doctor, entonces una luxación se da como una gravedad, una subluxación, no necesariamente. No existe una la progresión no es continua de subluxación a luxación. Uno puede llegar a una luxación directamente, o sea, por una cuestión, la articulación estaba bien, pero recibe un trauma que después genera algún cambio dentro de la articulación, pues, y no había subluxación previa, pues ya se saltó el paso. Entonces, subluxación no es el estado previo de una luxación, sino que es, vendría siendo como un daño intermedio, ¿verdad? Vendría siendo como un daño intermedio. Entonces, no tienen relación. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si la cocontracción protectora será la respuesta inicial a una alteración de tipo muscular. ¿Esta cocontracción protectora va a estar presente en todas las patologías o alteraciones de los músculos o hay alguna excepción? Gracias. No, son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces son cosas diferentes. El dolor miofacial no tiene relación con una cocontracción, ni tampoco el mioespasmo tiene relación con la cocontracción. Lo único que tiene correlación con la cocontracción es el dolor muscular local, ¿verdad? Entonces no tiene relación ninguna, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Marvin, preguntar. Yo tenía una pregunta, doctor, y era con un término que aparecía en el documento, que era end field, que yo no lo terminé de comprender. Según lo que estaba viendo, es como una especie de tope o algo así, pero no me queda muy claro. Ya lo expliqué en la clase anterior. Estaba dormido. Una compañera tuya lo preguntó. El end field es, bueno, cuando yo le explicaba a tu compañera que cuando uno abre, de una dice abra grande, A. Entonces, ahí te llega, abra grande, A. Entonces tú tienes, es una maniobra, el end field es una maniobra que tú haces con los dedos. Entonces lo que tú haces es separar desde la apertura grande, que sería lo que nosotros llamamos como apertura máxima no asistida, y tú extiendes los dedos y todavía la boca abre un poquito más, ¿ya? Y todavía la boca abre un poquito más. Entonces ese es un end field blando, ¿ya? Entonces significa que todavía podías abrir un poquito más. Casi en estado sano, el enfil blando es como que lo normal, ¿verdad? El que es patológico es el enfil duro. Ese es el patológico, ¿verdad? Ese es el patológico. Entonces, ¿cuál sería el enfil duro? Cuando tú abres y quieres extender un poquito más con los dedos y ya no abre más. O sea, se queda hasta donde abrió, ahí se quedó. No da ese margencito. Ahora, eso cuando tú logras, le decís al paciente, abra grande, esa apertura máxima no asistida. Y cuando tú haces la maniobra y abres un poquito más, o le pides al paciente que abra lo más grande que pueda, o sea, el paciente abre un tamaño, pero el paciente abre más grande lo que pueda, entonces hay siempre una diferencia un poquito más de milímetros. Eso vendría siendo como el enfil blando y eso es normal. Lo que es patológico es que tú le pidas al paciente que abra más y ya no pueda. Que tú quieras abrir un poquito más con los dedos y ya no puedas, ¿verdad? Porque ya no te da más, o sea, ahí se quedó, ¿verdad? El enfil duro es resultado de la pérdida de elasticidad de los ligamentos. O sea, significa deformación o degeneración de la articulación temporomandibular, ¿verdad? Porque ya los ligamentos que son los que cuando tú abres grande, ¿verdad? Le dices abra grande, abre a extender los ligamentos, pero cuando tú logras hacer un poquito más de apertura, los ligamentos se estiran un poco, permiten un estiramiento un poquito más. Entonces, en el caso del enfil duro, como ya los ligamentos están degenerados, ya no estiran ni un poquito más y ahí se acaba, ¿verdad? Eso es el enfil. ¿Ok? A ver, ¿qué más?
Doctor, y en caso de que un paciente presente Enfield duro, ahí sí no se podría hacer nada al respecto. No, ya murió. Ya murió. Ahí ya no, cuando un paciente llega a un estado, cuando ya llega cuando ya llega a ese estado, pues ya no hay nada más que hacer. Pues. Entonces lo que tú puedes hacer es hacerle como un poquito más agradable la vida al paciente, pues, o sea, que el paciente no le duela, que el paciente pueda realizar movimientos un poquito más fluidos, ¿verdad? O sea, pero ya no puedes hacer nada. El ejemplo del calcetín o del calzoncillo flojo. ¿Cuándo has podido, dónde has visto que se pueda volver a hacer que el calcetín o el calzoncillo, el elástico vuelva otra vez a la normalidad? Es el elástico de los calzoncillos y los calcetines, son igual que los ligamentos de la articulación. No hay nada que hacer. Igual el disco articular, no hay nada que hacer. Ok, doctor. Mira, doctor, aquí unos compañeros le han escrito unas preguntas en el chat, no sé si quiere que se las lea. No, aquí la estoy viendo ahorita, ya la vi. Okay. Gracias. Vamos a ver, solamente aquí. Doctor, una retrodicitis puede deberse a macrotraumas o también a un microtrauma puede llevar a una retrodicitis, o no hay relación. Pues no hay relación, ¿verdad? Puede ser con un golpe fuerte, puede hacer de que el bruxismo genere, por ejemplo, por decirles algo, el bruxismo genera alguna posición, una posición articular incómoda y pues inflame el tejido retrodiscal. No tienen relación. Puede suceder una u otra. No es que primero me da una y después me da la otra. O sea, son dos cosas completamente diferentes que pueden generar un estado de retrodicitis. Buenas tardes, doctor. Con respecto a la cocontracción, dice que se da en un periodo corto, generalmente 1 o 2 días. Entonces mi pregunta es que si no se da en ese periodo estrictamente, ya no entra en la clasificación. ¿Cómo así? O sea, lo que quiere decirse es que es un periodo corto de tiempo. O sea, no, o sea, podríamos decir que la cocontracción protectora es la antesala al dolor muscular local si no lo atiende uno. Pero si uno lo atiende en el momento que el paciente le dice, pues ahí se acaba la cocontracción, ¿verdad? Entonces, y es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Después de una semana ya se vuelve dolor muscular local, porque ya entra a un aspecto ya se encuentra en un rumbo a una cronicidad, ¿verdad? Entonces, ya entra en otra historia, ¿verdad? Pero siempre se da en ese periodo. O sea, como es antesala de un problema, entonces se da en el periodo corto, ¿verdad? Entonces, si ya se hace más largo el periodo, pues y no ha sido atendido, entonces generalmente uno lo atiende, pues, pero si no ha sido atendido y ya se pasa el tiempo, pues estamos ante un dolor muscular local. ¿Ok? Doctor, yo tengo una duda. Es con respecto también a la cocontracción. Había una pequeña, en un párrafo, donde hablaba de que esa cocontracción pasaba como a llamarse dolor muscular local. Mi pregunta es esta. ¿Esto se debe a qué cosa? O sea, ¿o solamente es un simple término de que pasa a llamarse de cocontracción protectora a dolor muscular local? ¿O prácticamente se debe cuando hay la liberación de la histamina o de todas esas sustancias y ¿cómo le explico? Ya ha pasado como un tiempo después y por eso se llama dolor muscular local, o solamente es un término así dado por sí? No te entiendo qué dado por sí. Vaya, o sea, en el documento decía de que la cocontracción protectora pasaba a llamarse. Espérame. Ya lo acabo de decir, creo que ya sé por dónde va, lo acabo de decir, y que la cocontracción protectora es la antesala al dolor muscular local. O sea, no puede haber dolor muscular local si no ha habido cocontracción protectora no atendida antes. ¿Ya? O sea, se refiere prácticamente a lo mismo, que si no se atiende, obviamente va a estar como ese dolor ahí, pero si ya se atiende, hasta ahí nomás y ya no habrá un dolor muscular local para nada. ¿Perdón? Ay, o sea, que si no se atiende, pues sí, ¿verdad? Siempre va a pasar a llamarse dolor muscular local, pero si en dado caso se atiende y el paciente ya no presenta molestias, entonces ya no habrá como ese problema de dolor muscular. No habría. Ajá. Ok, gracias. Bueno. Doctor, la esclerosis subcondral junto con la degeneración del cartílago puede conllevar a una osteoartritis.
Pues creo que sí. Doctor, yo tengo una duda. Ahí está en el documento, ¿qué es lo que vamos a buscar osteoartritis? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está esto? Bueno, tengo que buscarlo, pero definitivamente, pero si ahí dice que en el documento dice, ya no me acuerdo, la verdad. Pero la esclerosis subcondral es, bueno, la parte condral es la parte del cartílago del cóndilo, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, hay una parte dentro del cóndilo porque hay una parte formativa todavía en la parte aquí del cóndilo, ¿verdad? Y después viene como el hueso. Entonces, subcondral viene siendo abajo de donde se encuentra esa capa. Y la esclerosis, ¿verdad? Es que hay una calcificación, ¿verdad? En esa zona debido al proceso como de fricción, ¿verdad? Entonces, la degeneración del cartílago, bueno, pues el cartílago que como la parte más superficial, entonces ahí podemos nosotros encontrar. Aquí me estás poniendo, ¿eh? Espérame, que Justin Méndez me está poniendo aquí, no sé. Es una enfermedad degenerativa, la primera parte. Aquí está. Acompañada de dinámica, cambios estructurales en el cartílago estructural y hueso subyacente. Ajá. Todas las superficies, recuerden que las superficies de las articulaciones temporomandibulares están cubiertas por un fibrocartílago, que son las áreas donde está dándole virote, ¿verdad? Entonces, ahí donde se genera. Ok. Doctor, yo tengo una duda. Cuando un paciente tiene una cialodenitis, inflamación de la glándula parótida, ¿puede como zafar el ATM o sacarlo del lugar debido a la inflamación? ¿Eso sería un trastorno mecánico? No, hijo. O sea la glándula, la salida de sternum está por acá. La glándula está como por acá, pero están en planos completamente diferentes, ¿verdad? A lo que se encuentra la articulación temporomandibular. Pucha, tendría que ser una inflamación tipo papera del demonio para que te baje la inflamación hasta la parte articular y te logre generar, como te digo, la glándula salival se encuentra como sobrepuesta, ¿verdad? En cambio, la articulación se encuentra dentro de un espacio generado dentro del hueso temporal, ¿verdad? Entonces, dentro del hueso temporal, entonces es imposible que la alcance y la logre presionar. No. Entonces, pero en todo caso, supongamos de que fuese, no sé, que fuese, es un problema inflamatorio que está generando el desplazamiento de la articulación, justamente del ensamblaje condilodisco, justamente como lo haría una inflamación en el tejido retrodiscal, ¿verdad? Entonces, haría causa un desplazamiento, entonces es un trastorno más inflamatorio. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta? No hay fecha para el examen todavía, no me han dicho nada. Estamos esperando con el doctor Renderos cómo van a ser los cambios de las fechas, así que no me vayan a preguntar cuándo va a ser. Lo que sí sé por seguro es que no va a ser mañana. Entonces ya les van a avisar a ustedes cuándo se va a reprogramar el examen. Pero el examen ya está hecho. Y como ya está hecho, les puedo decir que me deberían de preguntar más. Doctor, mire, yo no entendí muy bien cuando usted le estaba explicando a mi compañero Marvin el enfil blando. Ese es el que yo no le entendí. El duro sí, pero el blando no sé si lo puede volver a explicar. Es que tenés capacidad porque los ligamentos se encuentran, cuando los ligamentos se encuentran todavía buenos y funcionales, todavía pueden tener un poquito más de estiramiento. Pero cuando tú le dices al paciente abra grande, o sea, el paciente llega y estira los ligamentos hasta un tamaño
hasta hasta un tamaño, una longitud funcional, podríamos decir. Pero si tú todavía fuerzas la apertura, ¿verdad? Fuerzas la apertura, entonces todavía abre un poquito más, ¿verdad? Entonces abre un poquito más y eso es un enfill blando. ¿Por qué? Porque se llama blando porque debido a que los tejidos todavía se encuentran sanos, entonces logran ser como estirados o deformables un poquito más de lo que ya tienen. O sea, tiene como un poquito más de un poquito más como de capacidad de estiramiento. ¿Ya? Gracias. Doctor, ¿y algún documento o bibliografía con casos clínicos que nos pueda proporcionar aparte del documento? Está complicado, viejo. Mira, los casos, el único libro que tiene casos clínicos para desarrollar, pero le va a costar un poquitito de hacerlo porque lo hace de una forma diferente, es Okeson. Al final del libro, al final no, es que no sé si al final de los capítulos o al final de del libro, pero en algún punto, en el final de algo, tienen que buscar en ese libro, ¿verdad? Déjenme ver. A ver si es el final del libro. No. Esto está, metodología de identificación. Estos están, consideraciones generales. Creo que están al final de los capítulos, creo que están. Sí, porque no está al final del... Pero sí, en Okeson hay, tienen que buscarlo, porque no, ahorita no me voy a poner a buscarlos. Pero en el libro de Okeson. Es el único libro con casos clínicos. ¿Ya? Bueno. Sigo esperando. Yo tenía otra duda. En el dolor miofacial. Mira, Eduardo, yo creo que solamente vos y unos 5 más han leído ese folleto, porque tenés 87 compañeros y los demás no tienen preguntas. No, pues bien por ustedes, porque ustedes van a entender más, pero los demás no puedo creer. Si yo cuando hice el documento, hasta yo me quedé con dudas. No puedo, es que me cuesta creer, ¿verdad? Entonces, después no se vayan a andar quejando que no pregunté, porque he preguntado como 90 veces y nadie me dice nada. Así que, ¿verdad? Ahí yo no puedo decir, va. Voy a preguntarme, Eduardo, discúlpame que te interrumpa, pero bien que preguntes, dale. No hay problema. En el dolor miofacial, decía que es por los puntos de gatillo, ¿verdad? Entonces, estos puntos de gatillo se va a dar solo, por ejemplo, en una fibra muscular de un paquete, digamos, un paquete de fibras musculares. Esa contracción solo se va a dar en el sarcómero de una fibra muscular, o sea, una contracción solo de un sarcómero. Puede agarrar un conjunto, pero lo que tenés que entender es de que un punto gatillo puede ser en cualquier músculo, puedes tener un punto gatillo. Puedes tener puntos gatillos hasta en la pantorrilla. O sea, entonces en cualquier lado puedes tener. Entonces puede ser dependiendo pues, del tamaño del músculo y el tamaño de la fibra. Porque las fibras musculares, dependiendo del músculo, tienen un tamaño diferente, ¿verdad? Entonces, puede hacer de que la localización del punto abarque una fibra o puede abarcar varias fibras, o sea. ¿Ya? Entonces no va a ser solo una en específico. Es muy difícil responderte eso porque, o sea, esas son ya ondas histológicas que ya se pasan de más, pues, ¿verdad? A nosotros clínicamente, nosotros lo que encontramos es la propia como prominencia o protuberancia que genera dolor, ¿verdad? En un área determinada y muy probable, y los cambios que hay dentro del tejido muscular para que se genere eso. Pero además, allá de eso, no te podría decir.
pero el término ese miofacial solo se le asigna a todo el cuerpo también. A todo el por la cuerpo palabra de facial. O sea, el no, miofacial. pero no es de, facial no es de la cara, o sea, es de fascia. Es facial de fascia, ajá. Ya. Es de fascia, ajá. Gracias. Va. Doctor, los desplazamientos discales pueden presentarse en ambas ATM o solo puede presentar unilateral. Unilateral. Puede ser uni o bi. Con bastante frecuencia, con bastante frecuencia son unilaterales. Con bastante frecuencia. Dime, Ana Lucy. Perdón que lo interrumpí. Es que siguiendo con lo que estaba Eduardo, el miofacial. Se te corta, no se te oye. Ahora. Dale. Que vaya, en el miofacial dice que van puntos gatillos, ¿verdad? Según estaba viendo, pueden ser o activos. O sea, se puede sin gatillos y el resto. No se te está cortando. Mejor pregúntame en el chat porque se te oye entrecortado. Se te oye entrecortado, hija, para que te entienda bien la pregunta, porque te diga, no te entendí. Vaya. Dale. Vaya, otra pregunta mientras Marlucy escribe. Doctor, buenas tardes. Buenas. Yo tengo una consulta. Bien. En los desplazamientos discales anteriores sin reducción crónico, menciona que puede haber una recuperación del rango de apertura a casi nivel normal, pero yo lo entiendo, si es crónico, no sería como más difícil, porque igual menciona de que unas personas sí lo pueden recuperar y otras no, pero ¿a qué se debe esto? Lo recuperan de una manera, o sea, de una manera patológica, por así decirlo. Es que la patología no se quita, es que no se ha quitado. Lo que pasa es de que el nivel de degeneración puede ser tal que aquella cosa que bloqueaba, aquella cosa que dolía, al estar tan degenerada, pues ya deja de bloquear y ya deja de doler y permite mayor rango de movimiento, pero la degeneración en ningún momento se ha quitado. O sea, el paso del agudo a crónico no significa que la situación haya cambiado. Nada, no significa nada. O sea, lo único que ha significado es que el nivel de degeneración ha sido tal, ¿verdad?, de que ya deja de atascar, ¿verdad?, el disco. O sea, ya no se ataca, pero es porque está completamente deshecho, pues, ¿verdad? No es porque haya logrado recuperarse. ¿Ves? Okay. Y esto va a generar efectos adversos, obviamente, ¿verdad? Pues obviamente, porque es como que te puedo decir, es como que te hayas quebrado el pie, ¿verdad? Entonces tú te quitas el yeso antes de que se te haya quebrado y tú empiezas a caminar y dices, no me pasa nada, y sigues caminando, pero en la realidad es de que tú te has quitado el yeso antes de tiempo, ¿verdad? Y el tejido no está sano, ¿verdad? No ha cicatrizado como debe de ser. Entonces, ¿qué crees tú que puede pasar? ¿Verdad? Entonces, siempre está más proclive a un daño mayor a lo que tenías previamente. Entonces, realmente no significa que las cosas estén bien. Y eso es bien complicado también, porque también acuérdense que todos tenemos un nivel de adaptación, pues, aún dentro de la misma patología, pues nos podemos adaptar, ¿vea? Y eso es un problema, ¿vea? Así que eso. Gracias, doctor. Vaya, vamos a ver. Aquí tengo Patricia. Doctor, en el dolor miofacial explica que el dolor que presenta el paciente es referido, pero generalmente ¿qué lugares son los que se refieren con más frecuencia según su experiencia? Pues según mi experiencia, están los puntos gatillos que generalmente ¿cómo se llama? Presentan dolor referido. Este es el temporal y el massétero, porque son los músculos más grandes y los que más fuerza generan y más se usan.
¿verdad? Entonces, esos son los que más problemas suelen dar. Y de ahí siguen los músculos del cuello, ¿verdad? Y la parte de la parte superior de la espalda, ¿verdad? Entonces, eso pueden tener ahí puntitos. A veces, no sé si ustedes en la parte de aquí, del omóplato, en la parte de acá, en la orillita, no sé si ustedes han sentido a veces que uno tiene como chibolitas. Esos son puntos gatillos que uno tiene en la parte de la espalda. Y cuando uno lo que hace al masajeárselos es aplastárselos, ¿verdad? Entonces uno lo hace para poder deshacer esa constricción local que hay en la zona ahí. Cuando ustedes tienen los nuditos en la parte de acá, ¿verdad? Entonces, pero ya volví regresando, entonces los músculos grandes, entonces más después, ¿verdad? Porque son los que generan más. Y hacia dónde agarra generalmente cuando es el temporal, se puede irradiarse para toda la parte, se puede irradiar hacia toda la parte más superior, ¿verdad? Siempre por el lado, toda la cara temporal de la cabeza, pero más hacia arriba, nunca se me ha ido como que más lejos, ¿verdad? Igual con el macétero, o sea, si pega por acá, se puede ir más para arriba o un poquito más para abajo, aquí, ¿verdad? Entonces, pero de ahí, no crean ustedes que si ustedes apretan acá, les va a doler por el otro lado, o sea, no es así. El dolor referido siempre se da del mismo lado, o sea, si ustedes duelen acá, la referencia va a darse en el mismo lado, no hacia el otro, o sea, y esto es así porque todo el desarrollo del sistema nervioso está dado por mitad, o sea, lo que sucede en esta mitad y lo que sucede en esta mitad. O sea, si el dolor está acá, entonces acá se me va a generar el dolor referido. Ahora, si el dolor referido está acá y se me pasa al otro lado, pues hay un problema neurológico mucho más severo que no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya es el neurólogo el que investiga, pero los dolores no se pasan de un lado para el otro, se quedan en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que uno lo tiene que tener, ¿verdad? Siempre se queda del mismo lado. Espérenme, que ya me perdí aquí como las preguntas, cómo van. Vamos a ver. Doctor, en las adherencias, cuando hay un apretamiento constante, esto puede causar la salida de los fluidos del disco. Sí, es como exprimir, ¿verdad? Es como exprimir. Entonces, ahora, el disco articular está compuesto por líquidos, por proteoglicanos y por líquidos y por colágeno, ¿verdad? Entonces, es como una almohadita, ¿verdad? Entonces, y la forma la da el colágeno y la resistencia a los proteoglicanos, ¿verdad? Entonces, y también tiene agua y todo eso. Entonces, entonces cuando hay una fuerza, pues el agua se sale y también se sale el tejido, el líquido crevicular, el líquido sinovial, perdón. Y eso al salirse, seca completamente todo, ¿verdad? Y seca completamente todo, entonces todo se pega. Y ahí viene la adherencia. Refieren pterigoideo externo persistente, ¿a qué parafunciones se debe? A cualquiera. Cualquier parafunción, por definición, una parafunción es un exceso de función o una función que no está presupuestada como normal, ¿verdad? O sea, está normal que yo mueva así cuando esté masticando, ¿verdad? O cuando esté hablando, pero no es normal que yo me ponga, yo estoy en el espejo y me ponga. ¿Con qué finalidad tiene eso? Simplemente estar abriendo la boca como que si fuera jugado viéndome en el espejo, no tiene función, a menos que sea payaso, ¿verdad? Pero de ahí no existe función, ¿verdad? Una función relevante, ¿verdad? Como ahorita que estoy moviendo la boca porque estoy abriendo, o después cuando me vaya a comer algo y porque voy a comer, ¿verdad? Esas son funciones, pero funciones solamente de estar. Entonces eso genera un movimiento. Eso genera movimientos en los músculos que no están presupuestados. Es una hiperactividad, o sea, la actividad está. Ahora, cuando ustedes muerden, por ejemplo, se muerden una uña, eso es una parafunción, un hábito. Entonces, como ustedes quieran arrancarse la uña, están ejerciendo fuerza sobre la uña. Y esa fuerza que se está generando genera obliga a contracción de los músculos que no deberían de estarse contracturando. Entonces eso es una hiperactividad, ¿ya?
Doctor, los desplazamientos discales anteriores pueden presentarse en una variedad de los contestamos. Doctor, en los desplazamientos discales anteriores se menciona el término pseudodisco. ¿Qué es el pseudodisco? El pseudodisco es el mismo tejido retrodiscal, lo único que al estar siendo continuamente machacado se fibrosa. Entonces ya no tiene, pierde la inervación, ¿verdad? Y de cierta manera pierde la irrigación, ¿verdad? Entonces ya queda como tejido fibrosado donde que resiste, es como que se haga un callo ahí, ¿verdad? Entonces ese callo se hace como para poder resistir la fuerza mucho mejor. Entonces, eso es un pseudodisco. Es el tejido retrodiscal fibrosado. Doctor. ¿Lo que pasa entonces, doctor, con el disco que había? Está desplazado hacia anterior. O sea, siempre queda ahí, siempre estorba o se desaparece. Pero ya no estorbaría. Es que no estorbe, simplemente ahí está mal colocado. O sea, sí iba a estorbar, porque de hecho, el hecho de que el disco se encuentra adelantado es lo que obliga a lo que es la reducción. Entonces siempre estorba, porque si el disco estuviera en su lugar sobre el cóndilo, pues no habría necesidad de reducir el disco, pues, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre estorba. Lo único que está hacia adelante y se ha jalado el tejido retrodiscal, y el tejido retrodiscal es el que está aguantando la fuerza. ¿Ya? Ya te contesto, Gerardo, pero termino de leer las preguntas que tengo acá y después me preguntas. Doctor, el dolor miofacial explica que el dolor ya lo contesté, la de la frecuencia. Doctor, ¿qué relación tiene el atrapamiento del disco con la dislocación de las superficies articulares? El atrapamiento del disco significa que el disco ya no se mueve, ¿verdad? El dislocamiento de las superficies articulares significa una superficie articulada es esto, o sea, que se ha salido de su posición. La posición debería de ser así. Aquí está la cavidad glenoidea y aquí está el ensamblaje cóndilo-disco, ¿verdad? Entonces, aquí está. Entonces, el movimiento siempre se tiene que estar haciendo así, ¿verdad? Entonces, si el disco se atrapa, o sea, que si el disco se queda como atascado o pegado, entonces el disco se queda, pero el cóndilo continúa. Recuérdense que el ensamblaje cóndilo-disco, o sea, como que tuviera algo acá, y yo me agarrara, no tengo aquí un sombrero, bueno, pero me voy a poner el libro. Es como que yo tenga aquí, es esto, ¿ve? Esto, yo soy el cóndilo, esto es el disco, y estos son los ligamentos que están agarrando. ¿Ya? Entonces, si existe algún problema en el movimiento, entonces, yo me voy a poner aquí de lado para que vean. Entonces, dislocación sería esto. El disco se queda en su lugar, pero yo me hago más para adelante. O sea, yo estoy aquí. La idea es de que yo me mueva con todo y el disco, pero si el disco se queda pegado y yo me muevo hacia adelante, entonces yo me estoy dislocando, el cóndilo se está dislocando del disco, ¿ya? Entonces, por eso se disloca, se separan las superficies. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? ¿Quién me preguntó la de la dislocación? Rodrigo, ¿lo entendiste? Sí, doctor. Gracias. Ok, ahí. Doctor, en el documento dice que el cartílago osteoartrítico tiene 3 estadios de degeneración: inicial, intermedio y avanzado. Mi pregunta es si tiene que pasar por cada uno de estos o puede pasar de una vez al avanzado. No, eso tiene que pasar por todo. Tiene que pasar todo el proceso para poder llegar. Marlucio, aquí está lo de Marlucio. Es que según lo que leí en el dolor en el miofacial, habrán puntos gatillos, pero pueden el resto de sintomatología, o necesariamente debe haber un punto gatillo palpable, por así decirlo. Pues tiene que haber un punto palpable, pero a veces los puntos duelen, a veces los puntos ya no duelen tanto, ¿verdad? Pero el punto siempre continúa ahí, y después, o sea, lo único que se activa y se desactiva, activa, desactiva, así está, dependiendo de cómo sea la función o cómo vaya, ¿verdad? Entonces, siempre pasa.
Doctor, ¿cuál es la diferencia de los síntomas del dolor que se presenta a la palpación y el dolor que se presenta por la existencia de puntos catillos? O sea, los puntos catillos se detectan por la palpación, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de sintomatología que pueda generar un punto gatillo es detectable porque yo pasé por la mano, por el lugar, y cuando lo toqué, ahí dolió. Entonces es lo mismo, ¿verdad? O sea, el punto gatillo se detecta por palpación. El paciente difícilmente le va a decir, doctor, es que siento una chibulita que me duele. Ajá. ¿Cómo es que sintió que era una chibulita? Se tuvo que haber tocado. Entonces se palpó, ¿verdad? Entonces la palpación es la manera de detectar los puntos gatillos. La osteoartrosis es el estado de adaptación a la patología después de una osteoartritis. Sí, dice el documento que ya no habrán signos y síntomas constantes como en la osteoartritis. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que tendrá signos y síntomas al paciente en una osteoartrosis? Pues es un poco indirecto la manera en que uno lo entiende, ¿verdad? Porque porque generalmente lo que va a pasar es de que cuando mandemos al paciente, el paciente va a decir en el historial que tuvo problemas. O sea, que no pudo abrir, que le dolía un montón, que abrió poquito. O sea, son cosas bien fuertes, bien evidentes. Un paciente, mire, pasé como un mes que no lo podía abrir así y me dolía un poquito. ¿Sí? O sea, el que le diga, el que no le diga, si usted llega un paciente a la clínica y le dice, ustedes le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Bien. Un paciente que lo abría como así, no está bien, y él mismo lo sabe, se lo va a decir, mire doctor, fíjese que hace tanto tiempo a mí me pasó esto. Y ahora ¿qué pasa? ¿Le anda molestando? No, vale. Entonces, el paciente le piden que abra la boca y le van a ver la condición oral y muy probablemente se van a dar cuenta que la condición oral está deteriorada, ¿verdad? Pero la parte más fuerte del diagnóstico de una osteoartrosis, además de haber indicios de daño, pero no encontrar sintomatología, es la radiografía. En una radiografía se puede ver la deformación del cóndilo y del cóndilo, ¿verdad? De las superficies articulares, óseas, porque tejido blando no se puede ver en una radiografía a menos que sea una resonancia magnética, cosa que no vamos a hablar aquí ahorita, sino que es en otro lugar donde se habla, pero ahí donde se ve. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a la osteoartrosis. Doctor, ¿cómo vamos a identificar si un dolor es intra o extraarticular? Pues a pesar de que la literatura lo menciona y hace la separación, ¿verdad? Pues es bien difícil de encontrarlo de una manera bien difícil, ¿verdad? Es como si ustedes ven la sinovitis y la retrodicitis. O sea, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Pues en el documento bien claro, dice que hay una diferencia, que es una diferencia más o menos histológica, ¿verdad? Entonces, muchas veces en las definiciones de las cosas que hay, pues ahí se dicen, ¿verdad? Se mencionan, pero están combinando nomenclatura histológica con nomenclatura clínica. Y clínicamente, pues no tengo esa manera de saberlo porque todo está empacado dentro de una sola, dentro del ensamblaje condilodisco se encuentra empacado dentro de lo que es la cápsula articular con todas las demás estructuras asociadas. Entonces no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Ok, en el mioespasmo dice que hay manifestaciones maloclusales dependiendo del músculo involucrado. En este caso dice que hay incapacidad de juntar los dientes ipsilateralmente cuando es el asa inferior del pterigoideo externo, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Cuando son otros músculos, supongo que será otro tipo de maloclusión o hay un tipo... No te puedo decir exactamente cuál es el tipo de maloclusión, cómo son los distintos tipos de maloclusiones, porque depende qué parte del músculo. Recordemos de que las contracciones, pues no es todo el músculo, sino que recordemos que los músculos están organizados en unidades motoras, ¿verdad? Y las unidades motoras pueden contracturarse 5 de las 7 unidades motoras o 10 unidades motoras, por ejemplo. Entonces no contractura todo, entonces la mandíbula de un lado para el otro. La parte relevante de la maloclusión es la siguiente. Y viendo la parte que contractúa, que el paciente no muerde igual. El paciente le va a referir que ando con un gran dolor y de dure, pues así mueve, que me empezó a doler, no muerde igual. Y eso es todo, ¿verdad?
O sea, si es para un lado, si es para el otro, pues eso va a ser bien difícil de determinarlo con generalidad, en una generalidad. Lo que sí puedo asegurar es de que no estoy mordiendo igual al día anterior, al dolor, a los días anteriores al dolor. Entonces no muerdo igual, ¿verdad? Doctor, no comprendí por qué se dice que el miospasmo es confundido con el dolor miofacial, si el miospasmo solamente puede ocurrir en cualquiera de los músculos masticatorios, mientras que el dolor miofacial en cualquier parte del cuerpo. No, el término miospasmo está siendo aplicado está siendo aplicado a los músculos masticatorios, pero también puede haber miospasmos. O sea, el miospasmo es un calambre, ¿verdad? Es lo que no sé si ustedes, uno de ustedes ha despertado con calambre en la pierna. A mí un par de veces me ha despertado, y cuando ustedes intentan tocar en la parte que más duele durante la contractura, ustedes sienten una pelota en el músculo de la pierna, en algún músculo de la pierna. Entonces, de la misma manera, ustedes sienten la contractura fuerte en alguna parte del músculo masticatorio, pero es algo como, ¿cómo les digo? Es relativo al tamaño del músculo, pues, que ustedes lo van a sentir, pues, ¿verdad? Entonces, los miospasmos también es el término técnico de un calambre, ¿verdad? Entonces, el calambre, los puntos cativos y los calambres suceden en cualquier parte del cuerpo. No son exclusivas del sistema estomatognático, ¿verdad? Entonces, pueden ocurrir en cualquier músculo, ¿ya? Gerardo, perdón que me haya tardado tanto en llegar. Te voy a tener la pregunta o ya se te olvidó. No, doctor, sí la tengo todavía. ¿Se me escucha bien? Sí, dale. En el apartado de incompatibilidad estructural se habla de dos puntos, de la subluxación y de la luxación. La subluxación se da por problemas anatómicos, por una eminencia más corta o por un cóndilo más pequeño. Y en la luxación se da por una hiperextensión de las articulaciones o de los músculos. Entonces mi duda es si la luxación se puede dar por las mismas problemas anatómicos que se dan en la subluxación. No necesariamente, ¿verdad? La luxación es algo que se tiene que evaluar desde el punto de vista, si ha sido ocasional, ¿verdad? O sea, que en ese momento haya tenido algún problema o ya es repetido. Cuando ya es repetido, entonces eso sí es complicadísimo porque significa que la articulación se está degenerado horriblemente. Entonces ya la articulación no funciona igual. Pero si, por ejemplo, o sea, ponele un paciente que haya ido donde el dentista y haya tenido la boca mucho tiempo abierta, ¿verdad? Y ¿se puede luxar? Claro que sí. Se puede luxar por haberla tenido demasiado bien. Entonces, esa es una luxación ocasional. Si le preguntaba al paciente alguna vez había quedado trabado, no, va a regresar a la posición. Entonces, eso es ocasional. Entonces, o a veces alguien que haya sufrido algún golpe, repetición a donde es, ¿no? Que le hayan dado su codazo en un partido, ¿verdad? Y de una manera inusual, pero puede suceder porque abrió demasiado la boca, porque bostezó demasiado grande, porque abrió demasiado fuerte la boca. Todo esto es ocasional, ¿verdad? Y eso es una luxación que tal vez que en algún momento pueda requerir algún tipo de asistencia de parte de un odontólogo, puede ser, ¿verdad? Pero si ya no vuelve a suceder, pues ya no vuelve a suceder, fue un evento aislado. El problema es cuando el paciente te dice de que cada cierto tiempo, tantas veces a la semana, pues se luxa. Entonces, se me luxo 2 o 3 veces a la semana. Eso ya es un indicio completamente diferente. Entonces, la luxación te quedas y tenés que hacer una maniobra especial para poder desatascar al paciente y permitir que se vuelva a mover, ¿verdad? Entonces, eso es. Una subluxación, pues es algo que uno siente como que ya no puede volver a cerrar. Entonces, el paciente tiene que realizar un movimiento de la mandíbula para poder o tratar de ajustarla para poder morder nuevamente, pero el paciente es capaz de hacerlo él solito. Cambio la luxación, el paciente no vuelve. O sea, ahí se quedó.
Y por más que quiera, no puede, porque existe una limitante anatómica para poder hacerlo. Pero en cuanto a lo que preguntaba de que si existe alguna relación en cuanto a las etiologías, pues no, ¿verdad? Porque la subluxación puede ser resultado de una degeneración, ¿verdad? En cambio, la luxación es múltiples cosas. Puede ser por una degeneración, pero también puede ser por un golpe directo, ¿verdad? O alguna situación muy particular que no es parte habitual dentro del paciente, como por ejemplo, tener la boca demasiado abierta en una cita de dentista, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. ¿Ok? Y tenía otra duda. Dale. Siempre en relación con la subluxación. Más adelante hay un apartado que dice trastornos del crecimiento. Estos dos apartados tienen relación, porque ahí dice que hay alteraciones en el crecimiento del cóndilo, de la eminencia. Entonces, la pregunta que viene aquí es, en los trastornos del crecimiento se puede escuchar el ruido seco que se menciona en la subluxación. No tengo idea porque nunca he tenido que ver un trastorno del crecimiento. Entonces, y esas son cosas que muy difícilmente las vas a ver. Entonces, de hecho, por eso ni siquiera lo he incluido, pero no creo. La verdad que son dos cosas completamente diferentes. Si tú quieres, aquí en el capítulo de Åkesson, en el libro de Åkesson, hay una parte donde se habla de los trastornos de crecimiento y ahí lo puedes consultar, pero realmente, que yo sepa, ahí me vas a disculpar, pero esa parte del trastorno del crecimiento, pues difícilmente. Ahora, con el tema de los trastornos del crecimiento, generalmente todos estos son síndromes y síndromes donde la malformación esquelética es más que evidente. Entonces, cualquier tipo de funcionamiento anómalo del sistema estomatognático, pues las razones van a ser más que evidentes. O cómo sería, eso te lo debo porque realmente nunca he visto y espero nunca verlo. Entonces, es un poquito más difícil, ¿verdad? Para eso. Bueno, gracias, doctor. Vaya. Un par de preguntas más y ya dejo porque tengo que irme a la pose, pero parte del laboratorio. Doctor, yo tenía una pregunta con respecto al desplazamiento discal anterior sin reducción. ¿Cómo podría diferenciar entre uno agudo y uno crónico? Porque según las características que yo estaba leyendo en el documento, como una quizás de las principales o como de las más fáciles, por decirlo así, de identificar, es que en el agudo va a haber un dolor a la palpación en el lado de la ATM dañada, ¿verdad? Y en el crónico se puede presentar un dolor reducido o en muchos casos aliviados, pero clínicamente, ¿cómo puedo diferenciar entre uno y otro? El cambio de agudo crónico es exactamente la misma historia del cambio de cocontracción a dolor muscular local. Entonces, la prolongación de este. No. Sí, de cierta manera es como una prolongación, pero a partir de lo que te acabo de decir, ¿cuál creerías tú que es los factores que tenés que considerar? Igual, es la misma historia que con contracción del dolor muscular local. Que tenía entendido con lo de la contracción y el dolor muscular local es eso, ¿verdad? Que es como esa exposición que tiene el músculo como por mucho tiempo a esta contracción. Entonces, al estar mucho tiempo prolongado, ya se desarrolla el dolor muscular local. Entonces el tema aquí es el historial. Entonces, el historial en el tiempo. O sea, mire, fíjese que de repente, fíjese que yo me dolía un montón me dolía un montón y cuando abría y cuando me tocaba me dolía y pasé que ni podía abrir bien la boca, me quedaba, era horrible el dolor. Pero fíjese que hace como 2 semanas se me quitó.
Entonces ustedes inmediatamente van a saber de que, de que había un desplazamiento agudo y de repente se quitó, que no significa que se haya curado, ¿verdad? Diga que No pasó a ser crónico. Sino que pasó a ser crónico. Y hay otras cosas que acompañan, no necesariamente siempre, pero acompañan, como por ejemplo la crepitación, ¿verdad? Entonces, la crepitación una crepitación y sin dolor. Ahí está. Entonces, algunas veces se puede, algunas otras veces regresan a funcionar normal, pero otras veces no, ¿verdad? Pero el punto es de que cuando a veces regresan a disque normal, no significa que ha sanado. Entonces, el hecho de que haya tenido una sintomatología horrible y que de repente se quitó, no significa que ya se sanó. ¿verdad? O sea, porque, entonces se podría decir que el agudo sería como la antesala al crónico. de cierta manera, pero aquí, pues, cuando hablamos de que la cocontracción protectora es una antesala al dolor muscular local, es porque es un breve periodo de tiempo, ¿verdad? Un breve periodo de tiempo y después pasa a algo que ya entra a la cronicidad. Aquí en el estado agudo, pues pasa por un tiempo un poco más prolongado, ¿verdad? Porque hay una degeneración de por medio. El otro era como una señal de alarma. Aquí hay un problema realmente serio, ¿verdad? Entonces, entre que el organismo se adapta a la situación dolorosa y todo eso, que se quitan las cosas, pero el problema sigue estando ahí. La degeneración no se ha curado, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo ustedes analizan la historia ahí. Es la historia. Gracias. Vale. Última pregunta. Ya no contesto. Ya pasó una hora. La última. 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 Ya me voy a poner la presentación. Nadie quiere. Va. Ok. Finito.